Hola, esta mañana he hecho ya un vídeo y recordad que hay un vídeo de esta mañana con informativo contándoos noticias que no salían en ningún lado. Quiero añadir que se ha salido desde entonces que Jessica, la Sugar Baby de Ábalos, estuvo contratada en la empresa que se llama Traxatec, a partir de ahora Tragastec, y que la contrataron como adjunta a la presidencia de la entonces Secretaría de Transportes, ¿vale? Que era la hermana de Pardo de Vera, y que se le decía a Traxatec, a partir de ahora Tragastec, que era la sobrina de Ábalos, con lo cual estaban admitiendo que Ábalos tenía relaciones carnales incestuosas. Bueno, dicho lo cual, quiero hablar sobre universidad pública y universidad privada. Yo he estudiado en universidad pública, la Complutense, Filología y Periodismo en el año de la Tana, hace muchos años. Pero tengo que decir que cuando estudié Filología teníamos a Ollero, que era del Opus, junto a Fanny Rubio, que era feminista del Partido Comunista. Que cuando estudié en la Complutense teníamos, no recuerdo los nombres, esto sí que no me acuerdo, pero el de redacción periodística había trabajado en el Alcázar y era orgullosamente franquista. El de estructuras de comunicación trabajaba para el PSOE, el de opinión pública trabajaba para el PSOE, y allí había todo tipo de gente. Y si no querías que te diera clase el del Alcázar, pues te cambiabas de profesor, no pasaba nada. Ahora eso sería impensable. En la Complutense, primero y principal, se metió a la mujer del presidente a dar un máster sin la cualificación necesaria. ¿Y por qué se hizo? Pues porque la Complutense está muy posicionada ya. En la Complutense, en políticas, contaba, no recuerdo si fue Esther León, un momento. No da el nombre, pero una alcaldesa madrileña que decía que Pablo Iglesias la suspendió porque dijo ella que votaba al PP y que la humillaba en clase y la llamaba perlitas. Os puedo contar que el hijo de una amiga mía que vino desde fuera. Bueno, os cuento dos casos. Hijo de una amiga mía que se viene aquí a estudiar políticas desde una provincia, no voy a decir cuál. Y entonces él era súper de izquierdas, pero estilo Roberto León, o sea, Roberto Vaquero, de la vieja guardia de toda la vida. ¿Y qué se encuentra? Pues a los posmodernos en la Complutense. Él no podía permitirse irse a privada, no tenía dinero, pero claro, empezó a tener broncas con los que estaban, porque estos eran súper posmodernos y él era de la vieja guardia, y al final recibió un acoso brutal. Ya se sabe que Monedero acosaba a las alumnas, pero ¿os creéis que no le denunciaban por algo? Pues no le denunciaban porque allí nadie se atrevía a toserles. Otro amigo mío que fue a Sociología en la Complutense flipaba porque decía, mi amigo no tiene título universitario, su hijo sí tiene, estudió en un colegio de integración, son clase obrera, 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 y decía, es que yo no puedo ir a un sitio donde están todo el día de huelga. Simplemente el hecho de que en políticas de la Complutense, como yo decía esta mañana, haya carteles que dicen ninguna abolo sin cabeza, ningún abolicionista, carteles que dice terfas vamos a por ti, mirad debajo del coche, auténticas barbaridades que se han puesto y nadie quitaba nada. Simplemente que ir a hablar a la Complutense por parte de gente que ha estado en Vox, que ya no está, pero oiga, que Vox es un partido al que le permiten presentarse en las elecciones. Bueno, que se considere una provocación, pero ¿no es usted de políticas? Inciso, quiero decir con esto que se supone que si estudias políticas tendrías cierto interés en contactar con políticos de todos los espectros. Y también creo que en una facultad menos politizada las pintadas amenazantes haría tiempo que habrían desaparecido. Y no han desaparecido, allí siguen. O sea, ¿qué quiero decir? Simplemente que den eso por hecho y que el rector no lo impida, eso ya implica que esa universidad pues está tan posicionada que, por ejemplo, antes la gente, en mi época, cuando yo era joven, la gente que hacía políticas lo hacía muchas veces porque se quería meter en la carrera diplomática. Ahora ni se lo plantearían, se irían a relaciones internacionales a otro lado o a lo que fuera. Vamos a dejar claro que, aparte, la Complutense antes tenía mucho prestigio, pero veréis, el ranking de las universidades más importantes del mundo se llama Ranking de Shanghái y son 1000 universidades. Solo hay 2 españolas
que estén por encima del 300, que están por el 250 o algo así, la de Barcelona y la de Valencia. Todas las demás universidades españolas, públicas o no, están por debajo del 300. Tiene prestigio cero. Si tú te quieres ir luego a estudiar lo que sea fuera, con un título de la Complutense, no haces nada. Nada. ¿Vale? Seguimos. Tú pensarías que la posición política y el posicionamiento político que te pueden hacer huir de la, por ejemplo, sociología o políticas porque están tan posicionadas que si no tienes ese ideario mejor que ni acudas, pues tú pensarías que se va solo a cosas como políticas o sociología. Filología está igual. Hay autoras eliminadas como Concha Espina, autores como Cirlot, autores, espera que piense un momento. Yo qué sé, Dionisio Ridruejo, Concha Espina, Cirlot, Sánchez Mazas, muy en particular Cirlot, que es de mis poetas favoritos, eliminados. Y luego meten como, la Gloria Fuertes, que bueno, que no está mal, pero que siempre había sido una poeta considerada menor, más o menos, y de repente está por encima de Alberti prácticamente. O sea que la ideología lo permea todo. Y si a mí me dices que Gloria Fuertes está por encima de Cirlot, perdona, yo creo que también hay cosas objetivas en las que se puede discrepar. La literatura será subjetiva, pero en fin, pero al menos, si me dijeras están al mismo nivel, bueno, pues entonces mete a Cirlot. Lo que no puedes es eliminar a Cirlot y meter a Gloria Fuertes. Ahora vamos a ver psicología. Os voy a contar una historia real, ¿vale? Pero no puedo decir qué universidad fue y lo vais a entender en cuanto acabe la historia. Resulta que en psicología genética es muy difícil, pero muy difícil. Depende de a dónde vayas, porque en la Complutense es un paseo, por ejemplo. En la universidad en la que he estado yo era el horror y en otras universidades era el horror. Vale, pues entonces, otra cosa, la universidad que yo he estado es pública, pero no quiero contarlo, y en la que estoy hay uno que ha dicho, estás haciendo el máster en la privada. Sí, guapito, como que yo tengo 15.000 euros, ¿no? Si tuviera 15.000 euros no me lo gastaría en un máster quizá, de todas formas. Pero bueno, esta chica estaba en una universidad pública, ¿vale? Una chica. Y entonces, en su universidad pública, genética también era muy difícil y ella estaba desesperada. Genética es muy difícil, ya te digo que depende de dónde. En la Complutense yo vi el temario y flipé. En la mía era el horror, en otras es el horror. En la Complutense el temario de genética para psicología es muy cortito y mucho más fácil que, por ejemplo, en mi universidad. Bueno, total, que esta chica está totalmente desesperada cuando de repente, y planteándose dejar la carrera por genética, que llevaba suspendida una detrás de otra, ve al rector de su universidad en no sé qué acto, esto fue hace unos 5 años, diciendo que bueno, que el sexo es una construcción cultural y no sé cuántas cosas. Entonces ella, que no era influencer, tenía un perfil de Instagram, pero no enorme, hace una broma en un vídeo diciendo, oye, pero con cierta seriedad, diciendo si el sexo es una construcción cultural y tan seguro está mi rector, no recuerdo si era el rector o el vicerrector, pues entonces que no nos pongan genética, porque ¿qué sentido? Si genética es trabajar sobre XXXY y hacer unos cuadros con XXXY y todo el rato estás trabajando con esto y jamás te dicen otra cosa que el sexo es binario, que puede haber alteraciones cromosómicas, pero el sexo es binario, ¿qué narices hace este señor diciendo esto? Entonces hizo una broma de vídeo y no era una gran influencer, era una influencer, nada, tenía un perfil de Instagram como de 10.000 personas, pero estaba abierto. Lo siguiente es que le escriben de la universidad y le dicen que le van a meter ¿cómo se dice? Un expediente, patatín, patatán. Entonces ella contrata a una abogada, que esto sí puedo decir quién era Elena Rábade, y la abogada pues empieza a entrar en broncas con la universidad de, oiga, ¿y la libertad de expresión dónde queda? Y aparte el razonamiento de esta señora tiene razón, entonces ¿dónde queda la libertad académica? Bueno, entran en una bronca que queda en tablas, que es ellos no la echan siempre y cuando ni le ponen una sanción, pero tiene que retirar el vídeo. Como comprenderéis, esta chica al poco tiempo dejó esa carrera y se fue a la Universidad Católica de Murcia. Y resulta que la Universidad Católica de Murcia, que era una universidad pequeña de la que nadie se acordaba,
se está forrando con psicología online, porque mucha gente católica, no católica o lo que sea, que no quiere estas cosas del sexo no existe, se van allí. Tanto feministas radicales como católicos como gente anti-woke. Al final esto permea a un montón de carreras que nunca hubieras imaginado, pero que historia eliminan cosas y dan un sesgo y te cuentan lo que ellos quieren. Sociología y políticas, ya te digo, no se te ocurra ir si no eres de la extrema izquierda, porque además te acosarán y porque además te amenazarán de muerte y porque además te agredirán, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Por ejemplo, ahora mismo en la Universidad de Almería está programada una charla que viene a ser una defensa, bueno, que se llama Hablan las prostitutas y que parece claramente una apología de la venta del comercio carnal y así todo, ¿no? Entonces, eso no quiero decir que al final muchas universidades privadas acaban recibiendo gente que no quiere hacer determinada carrera en la pública porque las públicas están tan politizadas que igual si tiene el dinero para pagarlas se va a otro lado. Y no ha sido porque no hayan entrado en la pública. Esta chica de la que estaba hablando, que no quiero decir el nombre de la universidad, entenderéis por qué, por si me meto en otro lío, pero esta chica había entrado perfectamente en la pública y se fue a la Universidad Católica de Murcia porque no aguantaba más y porque sabía que desde entonces ya estaba cruzada y que además, ¿qué hace una universidad viendo tus perfiles de Instagram? O sea, loquísimo todo. Vale, vamos a la segunda parte, que es: hoy ha dejado alguien un comentario diciendo es que la gente va a la pública porque no a la privada porque no puede pagar la pública y todos sabemos que es la mejor herencia que le puedes dejar. Vamos a ver, Sara Santaolalla no tiene título universitario, tiene formación pero no acabó. Gonzalo Miró no tiene título. Yo tengo varios y un doctorado. Yo me muero de hambre y ellos están forrados. En mi barrio hay un señor rumano que hace manitas y que el otro día me decía que se ha comprado no sé cuántas casas en Rumanía y que lo tiene que cobrar todo en negro, todo, cualquier arreglo se lo tienes que pagar en negro porque él no puede declarar más de tanto que le quitan muchos impuestos y al final me confesó que hay meses que hace 24.000 euros. Tengo un amigo de mi hija que dejó todo y se puso a programar videojuegos sin carrera universitaria ni nada, simplemente porque le gustaban. Está ganando un pastonaco con 21 años, ¿sabes? Quiero decir, hace tiempo, en época de mi padre, muy poca gente llegaba a la universidad y un título universitario te garantizaba algo. De hecho, mi padre, como consiguió hacerse entrar en Deusto becado, porque resulta que mi padre mi padre nació en un pueblo que se llama Bermeo. Allí estudió con unos curas. Los curas se fascinaron con el niño y le dieron una beca para irse a Deusto. Es una historia muy así, muy llamativa. Pues eso, mi padre, que tenía doble titulación en Derecho y Económicas por Deusto, en aquella época mi padre era ¡buah! Pero ahora mismo, pues sí, Marlaska, por cierto, estudió en Deusto. Es que además yo alucino con que se estén metiendo con universidades privadas cuando el presidente ha estudiado en 3 centros privados, 4. El Reina Cristina, el Camilo José Cela y luego la Universidad de Bruselas. 4. No, 3. Reina Cristina, Camilo José Cela, Bruselas. 3. Su hermano estudió en ICADE, uno de los sitios más caros de España. Sus hijas, que se sepa, están en la institución, están en una universidad privada en Bruselas. Que esto lo desveló Alvise y le cayó la mundial a Alvise, pero no lo negaron, o sea, ya está, esto ya está desvelado. Marlaska estudió en Deusto. La María Jesús Montero, se hizo una cosa de técnico de hospitales, de no sé qué, después de medicina, que era privada. ¿Pero qué me estás contando? Pilar Alegría contando el rollo tremendo de ¡ay, la educación pública! Cuando tu hijo va al colegio más caro, uno de los colegios más caros de España, que no voy a decir el nombre porque no me quiero meter en líos, pero todo el mundo sabe cuál es. Entonces, por favor, que no os estáis contando. Entonces, obviamente la educación pública en su día tenía muchísimo prestigio. Haber entrado en la Complutense para mí implicaba prestigio, ahora no lo tiene. Y la gente se va a
universidades privadas, a veces porque lo puede pagar y punto, a veces porque les pasa lo que a esta chica, que de repente se vio tan señalada que le entró miedo y se fue. Gente que ha ido a políticas o a sociologías puede decir que ha cambiado de carrera por el miedo que tenemos en la Complutense. Amenazas. Y no te hablo ya de Granada, donde intentaron linchar a Macarena Olona, o de lo que es las universidades en Barcelona, donde les agreden a los de Convivencia Cívica Catalana, o la Autónoma de Barcelona, donde agredieron a Silvia Carrasco, a una profesora, o la Universidad Autónoma de Barcelona también le quitó su máster a Juana Gallego. La Universidad de Granada expulsó a Tasia Aránguez por decir que el sexo era binario. No le renovó el contrato. La Universidad, de Valencia lo mismo con Amparo Manes. O sea, son universidades mega politizadas. Pues mira, yo porque no tengo ese dinero y yo porque mi hija no estudia esto. Pero si mañana mi hija me viene y me dice que va a estudiar según qué cosas y yo tengo el dinero para llevarla a otro lado, la saco de ahí. O sea, la saco de ahí, por supuesto. Porque además, vamos a ver una cosa. No olvidemos que Pachi López no tiene carrera, que el ministro de Cultura y Z no tenía carrera universitaria y que hay un montón que no lo tienen, ¿eh? Inciso. Que hace de manitas quiere decir que hace arreglos o chapuzas, que a veces esta expresión no se entiende fuera de Madrid. Por ejemplo, ahora mismo la Universidad de Deusto está por encima de la Complutense en el ranking de Shanghái. Y ahora mismo no me sé de memoria, pero hay varias más privadas que están por encima de la Complutense en el ranking de Shanghái. Entonces, imagínate que yo tengo el dinero para pagar Deusto para mi hija, que no lo tengo, y que me puedo permitir pagar Deusto. Pues aparte de que no querría que le metieran rollos sobre que el sexo biológico no existe y es toda una construcción cultural, aparte de que no querría poner en peligro a mi hija, de que se enteraran que era mi hija y la pegaran, que es lo que iba a suceder, pues aparte de todo, de paso, le iba a dar un título que le iba a servir de algo más. Entonces, es absurdo. Entonces, ¿por qué te están contando todo este rollo absurdo de la educación privada y la educación pública? Primero, por cortina de humo brutal, porque está saliendo ya gente que le ha pagado a Coldo, gente que le ha pagado al hermano de Coldo, lo de Jessica colocada en presidencia de Adif, que es buenísimo porque cuando le preguntan al que la contrató que por qué la contrataron, dice por su experiencia en INECO, y Jessica nunca había ido a INECO. Bueno, están saliendo tantas cosas. Conde Pumpido peleado con la audiencia de Sevilla, a la vez que os lo he contado esta mañana, pero lo vuelvo a contar. La audiencia de Sevilla quiere llevar el caso Eres al Tribunal Superior de Justicia Europea, no, al Tribunal de Justicia Europea, y Conde Pumpido se niega. Bueno, con todo esto están haciendo una cortina de humo, pero es una cortina de humo que tiene una doble función. Primero, cortina de humo, y segundo, es decir, distraerte de otros temas, y segundo, quieren controlar las universidades para difundir su pensamiento. Ya las tienen medio controladas. No quieren que haya otras. No quieren que haya otras. Cuando además en España hay alumnos de sobra para llenar 20 universidades, porque las universidades públicas pueden atraer a quien pueden atraer y punto, y ya no cabe nadie más. No sé qué me está contando. Y lo digo habiendo ido a universidad pública y estando muy orgullosa de haber estudiado en la Complutense en su momento. Yo en su momento estudié en la Complutense cuando además entonces era dificilísimo entrar, el nivel era altísimo y entonces sí que estaba bien situada en los rankings. Ahora no lo está. Pero yo ahora mismo, si mi hija quisiera estudiar periodismo o filología y yo tuviera dinero, que no lo tengo, igual la mandaba a Deusto, ¿sabes? Sí, no lo tengo, o sea que da igual, ¿sabes? Y ella es artista, o sea que da igual. Pero probablemente ya no diría, es que la Complutense me da una seguridad. Ahora mismo, además, en particular la Complutense, después del lío con la cátedra de Begoña Gómez, el prestigio yo creo que ahí ha caído a unos niveles abisales, ¿no? Entonces, repito, ¿por qué hacen todo este lío de universidad pública frente a privada?
Pues por la simple razón de que, uno, necesitan una cortina de humo y dos, necesitan meter su ideología donde sea. Y les molesta que existan universidades que no sean cadena de transmisión ni vehículo de pensamiento de esas ideologías. Y hasta ahí. Y bueno, con esto y un bizcocho hasta cuando a mí me salga el Pinocho, que será mañana por la mañana. ¡Un beso! Antes de acabar, quiero contar una cosa. Algunos recordaréis que yo fui la única periodista en España que dijo categóricamente Trump va a ganar. Lo dije en una entrevista en Diario Directive y lo dije también en el programa de Luis del Pino frente a dos personas que me decían que era imposible. Bueno, uno de los muchos factores que me habían hecho pensar que iba a ganar es que había habido un enorme incremento de alumnos que entraban en universidades católicas o en escuelas católicas en Estados Unidos. Y no eran solo personas católicas. Había hasta judíos entrando en universidades católicas y muchísimos protestantes y ateos. ¿Por qué? Porque eran las únicas universidades y las únicas escuelas que te garantizaban que no iba a haber esta ideología de género, woke, como le queráis llamar, queer, que decía esto de no existen dos sexos, el sexo es una construcción cultural y demás. Y la gente estaba muy asustada con el adoctrinamiento de niños. Sabéis que aquí y en Estados Unidos la norma era si el chico quiere cambiar de género, porque de sexo no se puede cambiar, pero quiere iniciar un tratamiento eh, eh, experimental, médico e irreversible y piensa que sus padres no lo van a aceptar, ocultamos el hecho a sus padres y no le decimos nada. Y los padres estaban tan asustados que empezaron a llevar a sus hijos a colegios católicos y a universidades católicas. Esto es lo que me convenció a mí va a ganar Trump. Porque esto era una mayoría silenciosa que estaba huyendo, pero que no se atrevía a decir cosas en alto porque recuerda que te multaban, te quitaban los perfiles de Facebook o de Instagram, que a mí me lo quitaron, o te llevaban a juicio como me llevaron a mí. Entonces no se atrevían a decir yo no creo en esto me parece una patochada, pero por si acaso llevaban a sus hijos a universidades y colegios privados. Y no olvidéis, por favor, que necesito 400 suscriptores más para llegar a los 50.000, que si dejas un like esto se mueva más, que puedes dejar cualquier tipo de comentario, que basta con que digas hola reina y ya cuenta, que necesito comentarios, necesito likes y que si quieres donar algo, pues aquí tienes donde. Un beso y hasta luego. No olvidéis tampoco que este es el segundo vídeo de hoy, que esta mañana he metido un vídeo muchísimo más largo que cuenta mucho más cosas y que tiene cancioncita y que es el vídeo inmediatamente anterior. Pero bueno, que yo he metido dos vídeos porque soy así de chula. ¡Hala! Un besito y adiós.